Buen día, mi nombre es Horacio Estroza, soy cirujano torácico del Hospital de Oncología María Curie. Vamos a hablar hoy sobre endoscopía respiratoria flexible y rígida en el contexto de la pandemia por COVID-19. Bien, las guías que se van a hablar a continuación están basadas en las guías que se han dictado por la Asociación Argentina de Broncoesofagología y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, a su vez basadas en la Asociación Mundial de Broncología y Pulmonología Intervencional. ¿Cuáles son las indicaciones para las endoscopías en el contexto de la pandemia que estamos sufriendo, más que viviendo? Son indicaciones para endoscopías flexibles y rígidas. Para dar un pantallazo inicial, sabemos que el fibrobroncoscopio o endoscopía respiratoria flexible se realiza con un aparato que tiene un manubrio y una fibra óptica. El manubrio a su vez tiene una cuerda que hace mover el endoscopio, el extremo de la fibra óptica, hacia anterior y posterior, y con el movimiento lateral de la mano lo hacemos mover en sentido lateral, izquierdo y derecho. En el esquema de la extrema derecha vemos una escenificación sobre lo que es el estudio del endoscopio flexible, siguiendo la anatomía de la vía respiratoria. A su vez, el broncoscopio rígido consta de un tubo largo, biselado en un extremo, en el cual se conectan en el otro extremo una especie de manubrio que tiene 3 puertos. Uno para la conexión a la vía respiratoria, otro para la introducción de luz, y el tercero es el visor. Bien, se solicita en determinadas ocasiones la endoscopía para obtener una muestra para la detección de COVID-19. En realidad esto no debería ser así, se debería llevar el diagnóstico por otros métodos previos, fundamentalmente por el hisopado de la vía aérea superior. Cuando las pruebas invasivas no son concluyentes es cuando se puede llegar a hacer una endoscopía respiratoria, pero insisto, no es lo indicado. ¿Cuándo hacer entonces una endoscopía? Se sospecha de un diagnóstico alternativo que comprometería al paciente en forma clínica, o cuando es una intervención urgente para salvar la vida del paciente. Dentro de las endoscopías electivas, la broncoscopía debería posponerse hasta luego de la recuperación completa del paciente, cuando éste esté totalmente libre de infección. Ahora sí, las indicaciones electivas. Las indicaciones electivas es para una masa pulmonar. Recordemos que masa tiene que ver con una ocupación pulmonar. Nódulo, masa, tumor, estamos hablando de lo mismo, y lo que varía es en cuanto al tamaño que estamos haciendo referencia. Una masa pulmonar, una masa bronquial, endobronquial, adenomegalias iliares pulmonares uniobilaterales y adenomegalias mediastinales centrales, infiltrados pulmonares varios, virus melinado, en parches, en crazy paving, o estenosis de las vías aéreas de leves a moderadas. Esto, insisto, serían las indicaciones electivas de endoscopía. ¿Cuáles serían entonces las urgentes, las de emergencia, las que no se pueden posponer? Una estenosis severa de la vía aérea, lo cual puede ser un cuerpo extraño, por eso sería benigna. Una tumoración benigna, pero que comprometa la vida del paciente. O una estenosis de la vía aérea de etiología maligna. Una sospecha de una etiología infecciosa secundaria que comprometería clínicamente peor aún al paciente. Una afección maligna que provoque una obstrucción endobronquial significativa que lleve a la asfixia del paciente. Y una hemoptisis que comprometa la vida. Estamos hablando de una hemoptisis severa o masiva con más de 150-200 mililitros por hora en forma constante.
¿Cuáles son las precauciones generales que se deben tener para realizar una endoscopía respiratoria? Perdón. Se recomienda una recolección mínima de 2 a 3 mililitros en un recipiente estéril a prueba de fugas o en cualquier otro procedimiento. La diferencia básicamente es alertar al personal de laboratorio que va a recibir las muestras y que esté atento el personal que va a trasladar la misma. Dentro del quirófano o la sala en la que se realice el procedimiento debe estar solamente el personal necesario para ello. Diferentes recipientes para la toma de muestras. En cuanto a la preparación del personal, el personal debe estar instruido, hablamos de todo el personal. Instruido, tiene que haber una coordinación entre distintos integrantes del personal y para ello se debe contar con adecuados medios para enfrentar lo que sería el coronavirus. La preparación del personal tiene que ver con el endoscopista, el anestesiólogo, el instrumentador o instrumentadora, circulante de quirófano sala y el equipo que hará el traslado de las muestras. Todos de una importancia igual. El sitio apropiado para realizar los procedimientos es el quirófano o la sala de aislamiento de infección aérea por presión negativa. Si se dispone de ella, sería el lugar óptimo. En cuanto al equipo de protección personal, que es lo que hablamos de los medios correspondientes, se debe estar vestido con doble o doble cofia, con un barbijo N95, FFP2 o FFP3, que son distintas nomenclaturas, pero hablamos de un barbijo que tiene más de una capa de filtro, el cual es ergonómico, se adapta bien a la superficie facial. No obstante, el mismo debe tener otro barbijo previo a este, que es el barbijo quirúrgico que todos conocemos. Se debe contar con doble protección ocular, lentes, gafas, antiparras o máscaras, como en este slide donde se ve la máscara que se lo conoce por el nombre de Total Face. El equipo de protección personal también incluye un camisolín hemorrepelente, hidrófugo, doble par de guantes, doble par de botas y si se dispusiese de los endoscopios desechables, se deberían utilizar en primer término. Si se cuenta con ellos, se utilizan los broncoscopios que tenemos en todos los servicios. No obstante, la desinfección debe ser de alto nivel. No solamente con detergente enzimático, sino con agentes químicos, como por ejemplo el ortoftaldehído, que es el más utilizado en el momento. Naturalmente, para la colocación y extracción del equipo de protección personal se deben seguir los pasos indicados. Muchas gracias por su atención. Bien, continuando con la misma exposición, hablaremos ahora del manejo de los drenajes pleurales en contexto de pandemia por COVID-19. Las guías que se van a dictar, en lo cual, por lo que se tomó base en esta exposición, están basadas en las guías de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, la cual es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía. Tenemos diferentes patologías en las que es necesario la colocación de un drenaje pleural. Si bien puede haber cirugías electivas, las cirugías que son por una patología neoplásica, por ejemplo, en este contexto de pandemia, no obstante, hay un sinfín de situaciones de urgencia y emergencia que nos llevan a la colocación de un drenaje pleural y necesitan el manejo de los mismos. Tales situaciones las podemos agrupar en neumotórax, derrames de distinta etiología, hidrotórax, derrame pleural neoplásico, derrame pleural linfático, y hemotórax, que hace referencia a la presencia de sangre en la cavidad pleural. El hemotórax es la situación de aire en la cavidad pleural, entre las pleuras viscerales o parietales,
que puede ser de distintas etiologías. Puede ser primaria, espontánea, generalmente por bullas o plebs pleurales ubicadas en el ápice pulmonar, o secundarias a una patología subyacente, neoplásica, infecciosa, y dentro de las infecciosas por bacterias como la tuberculosis, bacterianas, polidatidosis, y también de origen traumático con efracción o apertura de la pleura parietal. En ese contexto se igualan las presiones intrapleural con la atmosférica y el pulmón adopta una posición de reposo en el espacio que como es un órgano elástico, es reducir su tamaño. Para lograr que el pulmón vuelva a su tamaño habitual, debemos volver a negativizar la presión intrapleural. Eso se logra con un drenaje pleural. Otra patología es el derrame pleural o hemotórax, el que hay una colección anormal de líquido en la cavidad pleural, por sobre lo normal, que hace que comprima el pulmón y la capacidad ventilatoria o la mecánica ventilatoria del paciente se vea alterada, disminuida su capacidad de ventilación, por lo cual se debe hacer una extracción del líquido. Si bien se puede hacer una punción, en la gran mayoría de las patologías se termina con un drenaje pleural, cirugía previa o no. Ahora bien, si a la patología concomitante se le agrega una lesión de pleura visceral o lesión pulmonar, tenemos aerorragia, una fuga aérea, una pérdida de aire del parénquima pulmonar. Esta fuga de aire puede ser activa primaria, como por ejemplo dijimos recién un neumotórax por bullas o bleps pleurales, fuga de aire activa secundaria, por ejemplo una apertura de una metástasis necrosada hacia la cavidad pleural, puede ser iatrogénica o por barotrauma, como sucede en muchas ocasiones en los pacientes asistidos por asistencia respiratoria mecánica. Esto conllevará una aerosolización de las partículas, una propagación viral asociado a la dispersión de las partículas de líquido que puedan salir por la cavidad pleural. En cuanto a los drenajes pleurales, hay dos tipos básicamente. Los de la izquierda se lo denomina K225 o 227, el más fino es el K225, el más grande es el K227. Son tubos multifenestrados en un extremo, miden aproximadamente entre 1,20 m y 1,30 m de longitud, cuyo extremo multifenestrado se localiza dentro de la cavidad pleural y el otro extremo se conecta a un frasco pleural bajo agua. El tubo de la derecha es un tipo Blake, un nombre comercial, el cual funciona o hace su trabajo por capilaridad del líquido. En esta foto se pueden ver los frascos pleurales. En el de la izquierda se ve claramente que donde se conecta el tubo pleural al puerto del frasco, este va conectado a un tubo que va bajo agua. Esta presión hidrostática haría que impidiese el retorno de aire hacia la cavidad pleural. Un esquema con el drenaje pleural en cavidad, lo cual logra la expansión del mismo. Y en este slide se puede ver el drenaje pleural, el extremo multifenestrado en la cavidad pleural. Lo que vemos hacia arriba es la pleura parietal y lo que vemos abajo es el parénquima pulmonar contraído debido a la intubación selectiva del paciente en la cirugía. Bien, lo que hacemos entonces en los manejos de los drenajes pleurales en el contexto de la pandemia es agregarle al puerto libre del frasco pleural un filtro antibacteriano viral que por nomenclatura generalmente lleva el color amarillo. Hay otros de color verde, algunos de color verde que son antibacteriano y antiviral, pero bueno, este es el más pragmático. Se coloca se hace una especie de conexión del filtro con un adaptador
y un conector, como vemos en esta figura. En la figura de la izquierda es la campana o frasco pleural, y en el de la derecha vemos el filtro donde está conectado al puerto libre del frasco pleural. En esta foto se puede ver claramente cómo el drenaje pleural del paciente queda conectado bajo agua y en el puerto libre del frasco pleural se ve el filtro. Existen otros frascos pleurales como el Pleuravac, el Oasis y el Relax, que es como si fuesen 2 o 3 frascos pleurales resumidos en uno, pero estos, además de tener un alto costo comparado con el frasco pleural simple, siguen siendo abiertos, no son drenajes en sistema cerrado. Este slide es para mostrar la válvula de Heimlich. La válvula de Heimlich es un dispositivo que tiene 2 valvas para conformar una válvula unidireccional de proximal hacia distal, que está totalmente desaconsejada debido a que la salida del material por el extremo libre, si fuese COVID positivo, estaría liberando a la atmósfera todas las gotículas o partículas con virus. Y es impracticable colocar un filtro en el extremo de esta válvula. Se opta por hacer la conexión con el drenaje a la campana o frasco pleural. El sistema ideal, si no hay ninguna contraindicación, sería hacer un sistema cerrado. Y ese sistema cerrado se logra con una bomba de aspiración continua, que consiste en conectar la aspiración continua a la salida del filtro libre del frasco pleural. Tosa, por favor. Muy bien.